Buenas tardes de nuevo. Bienvenidas y bienvenidos a la primera reunión telemática para titulares de certificados de depósito de acciones de Triodos Bank en España. Antes de nada, y lo más importante, esperamos que estéis bien de salud, lo mismo que vuestras personas allegadas, y queremos mandar un abrazo, si es el caso, a quienes hayáis sufrido alguna pérdida. Este año nos encontramos de una forma inusual para lo que son estas reuniones cada año, pero que se ha acabado convirtiendo en la forma habitual de tener reuniones personales y de trabajo en los últimos meses. Y aunque la cercanía física y vernos las caras es muy importante, es verdad que este formato tiene también algunas ventajas, como estar conectados con muchas personas desde distintos puntos del territorio. Gracias a todas y todos por uniros y participar. Aquí a nuestro lado están también algunos compañeros nuestros del banco, que están a la distancia correspondiente, aunque no los veáis, para acompañarnos y que esto no nos parezca tan vacío. Pero la mayoría de las personas que estáis conectadas hoy sois titulares de CDAs. Y es que hemos querido este año dedicaros todo el tiempo y toda la atención, sobre todo a responder y a conversar sobre las preguntas, dudas, comentarios e inquietudes que podáis tener. Algunos nos los habéis hecho llegar ya en la fase de registro y os lo agradecemos mucho porque eso nos va a permitir que la reunión sea más ágil y podamos tratar más temas. Os explico, para los que os incorporéis por primera vez, el sentido de este encuentro. Todos habréis recibido ya por correo electrónico o por correo postal la convocatoria oficial para la Junta oficial, que va a tener lugar el día 29, el lunes que viene, en los Países Bajos. Este año es también telemática como esta y, por supuesto, os podéis conectar si así lo deseáis. Pero siempre queremos, un poco antes, hacer un encuentro previo aquí, local, para desde lo más próximo hacer un acercamiento a los resultados y las perspectivas del banco desde lo más cercano. Esto responde a nuestra política y a nuestra intención de transparencia, pero sobre todo a un interés genuino por fomentar la conversación entre todos los que formamos parte y los que compartimos el propósito del banco, que además creemos que ahora es más importante que nunca incluso. Este año es especial por muchas cosas, pero también por algunas buenas, y es que en 2020 Triodos Bank cumple 40 años en Europa. En España cumplimos 15 años el año pasado, y esto es posible en gran medida gracias a vuestro ahorro y a vuestra inversión. 4 décadas después, el concepto de banca ética ya no suena raro. Y en estos tiempos que vivimos, complicados e inesperados, ya hay muchas otras voces en la política, en la sociedad, en la economía, que reclaman que la economía y las finanzas estén al servicio de las personas y de la vida en el planeta. Pero lo importante no es solo el concepto, sino llevarlo a cabo. Y eso es lo que llevamos haciendo nosotros desde 1980 en Europa y en España desde 2004. A pesar de las distancias físicas, la reunión de hoy pretende que nos sintamos cerca y parte de un proyecto común en los que los titulares tenéis un papel fundamental. Voy a hacer un repaso rápido de la agenda. Este año, una vez más, nos acompaña Pieter Blom, esta vez desde el otro lado de la cámara en los Países Bajos, que va a hacer un análisis y una panorámica sobre el grupo y Triodos Bank en Europa. A continuación, Miquel García Prieto, el director general de Triodos Bank en España, hará esa perspectiva desde el punto de vista de la sucursal española en particular. Y después tendremos un buen rato para el diálogo con ellos, de vosotros con ellos, y atenderemos a las preguntas que nos habéis transmitido en la fase de inscripción, como os decía, y luego también a las que vayáis compartiendo con nosotros en tiempo real. Como habéis visto, ya antes de pasar directamente a estas intervenciones, solamente recordaros que, como habréis visto al iniciar la sesión, podéis disponer de un servicio de traducción simultánea, si queréis escuchar en español la intervención de Peter, que será en inglés, y también podéis hacer las preguntas luego a través del chat. Os lo explico de todas maneras más adelante, pero tenéis un chat en la pantalla en la que veis claramente que podéis hacer las preguntas. Nada más. Gracias de nuevo por vuestra asistencia. Empezamos con la intervención de Peter y después la de Miquel y después las preguntas, por rebobinar. Peter, welcome.
Camera is yours. Tienes la palabra, Peter. Bueno, muchas gracias, Aurora. Muchas gracias a todos por empezar con esta nueva forma de tener conversaciones. Normalmente yo disfruto mucho de las reuniones cara a cara. Hay mucha oportunidad para tener conexiones informales, pero hoy vamos a hacerlo de una forma distinta. Yo doy la bienvenida a esta nueva oportunidad de hablar con vosotros sobre las cosas que ocurren en Triodos. Primero, quiero informaros de los resultados de 2019. Parece que es hace mucho tiempo, 2019 ya, pero no, es solamente hace medio año. Y quiero compartir con vosotros qué es exactamente lo que hemos hecho en 2019. En segundo lugar, creo que es algo esperable. Quiero daros nuestro punto de vista sobre la crisis del coronavirus y qué es lo que hemos hecho nosotros al respecto. Y luego quiero hablar como titulares de CDAs y contaros cuáles son las medidas que hemos implantado y elaborar un poco sobre la carta que habéis recibido y qué es lo que hay detrás de todas estas decisiones que hemos ido tomando. Voy a tratar de daros una perspectiva, una instantánea de cuál es la realidad en los distintos países donde nosotros estamos activos, estamos presentes. También quiero compartir algunas de las ideas que tenemos en general sobre los gobiernos para ayudar a las necesidades de las personas, de las empresas también, y también crear una nueva economía más resiliente, más sostenible y más segura. Una crisis siempre supone también una oportunidad para hacer las cosas un poquito mejor y todo ello de una forma mucho más rápida. Pero cuando la crisis llegó a Europa, España fue uno de los países primeros en verse afectados y además de la forma más dramática. Muchos habéis sufrido pérdidas en vuestra familia y en vuestro círculo más cercano. Y yo quiero enviaros mis condolencias en estos tiempos de desafíos. Cuando se expandió la pandemia y los gobiernos empezaron a restringir los movimientos, nosotros pensamos sobre todo primero en la salud de los trabajadores, nuestros compañeros de trabajo, y proporcionar continuidad a nuestros sistemas para que los clientes pudieran seguir utilizando nuestros servicios y llegar a nosotros a alcanzar y poder hablar con nosotros como están acostumbrados. En todos los países, evidentemente, observamos todas las medidas que han anunciado las autoridades sanitarias para no poner en riesgo a nuestros trabajadores, a nuestros clientes y a la sociedad. Trabajamos desde casa todo lo posible. Más del 80% de nuestros compañeros de trabajo trabajan desde casa en todos nuestros países. Hemos dividido las operaciones críticas en distintos equipos que trabajan en distintas ubicaciones y cuando es necesario ya no vamos a viajar internacionalmente para trabajar y vamos a evitar las reuniones cara a cara y los eventos cara a cara. Es una situación totalmente nueva para nosotros, pero estamos trabajando con ello muy bien. Yo estoy muy orgulloso de cómo los trabajadores han tomado esto como una oportunidad, como un desafío que había que superar y lo han hecho muy bien. Y también queremos afrontar esta crisis y sus desafíos y tratar de hacer lo máximo para respaldar a nuestros clientes. Con otros bancos estamos trabajando con los reguladores, con los países, con los gobiernos, por ejemplo, los bancos centrales, el Banco Central Europeo. Lo que han hecho es liberar capital, liberar esos colchones de capital, esas reservas de capital para poder tener liquidez en el mercado. Hay grandes cantidades de dinero que se han puesto a disposición para respaldar esos problemas de ingresos o de deuda de las personas. Esta crisis también ha puesto al descubierto algunas de las debilidades que tenemos como sistema. La pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la deforestación, todo eso ha cambiado el ecosistema por completo. Pero luego, a diferencia del pasado, el desafío del clima va de la mano con todo esto y tenemos que hacerlo entre todos y además va a beneficiarnos a todos. Y después del corona lo hemos visto con claridad. Triodos Bank es parte de esa nueva economía y lo ha sido siempre. Nosotros luchamos hemos luchado siempre para ayudar a nuestros clientes. No sé cómo va a afectar todo esto, es imposible predecir hasta qué punto nos va a afectar esto, pero la cuestión es que tenemos una situación de capital muy buena, tenemos un colchón muy por encima de los capital mínimo obligatorio y, no obstante, estamos monitorizando los cambios que se van produciendo. Y tenemos que ir mirando hacia el futuro. Triodos Bank en 2019. Vamos a pasar a los resultados. Vamos a ver qué tal lo hicimos en 2019. En primer lugar, vemos en la diapositiva 5
vemos cambiar las finanzas y financiar el cambio. Eso ha sido un lema para Triodos Bank en el pasado, en los últimos 40 años ha sido nuestro lema. Queríamos financiar el cambio, pero también queríamos cambiar las finanzas, cambiar el sistema financiero. Y esos dos pilares de nuestra estrategia es sobre los que voy a querer hablar ahora. En primer lugar, en la diapositiva 6, el cambio, el financiar el cambio, financiar todos esos proyectos, esos negocios que realmente quieren contribuir a un mundo distinto. Triodos es siempre su socio bancario y eso lo hacemos en línea con tres temas fundamentales: energía y clima, alimentación y agricultura e inclusión social. La diapositiva 7 tiene que ver con la energía y el clima. Triodos tiene 504 proyectos de energías limpias en su cartera, sobre todo eólica y solar, pero también hidráulica e instalaciones hidráulicas y demás. Y esto proporciona energía limpia a 0,7 millones de hogares y además fuimos el principal financiador en cifras, no en volumen, pero de proyectos de energía limpia totalmente en línea con nuestros ideales. Vamos a pasar a la siguiente, que es alimentación y agricultura, la diapositiva 8. Hemos financiado 34.000 hectáreas de cultivos orgánicos en distintas partes de Europa, esto a finales de 2019, y eso ha permitido, si lo calculamos aproximadamente, 31 millones de comidas ecológicas que se han servido a personas. La agricultura orgánica es uno de los principales leitmotivs de la Comisión Europea y nosotros esperamos que pueda traer un cambio radical para la agricultura. Y hemos lanzado también en 2019 algunas iniciativas. Una forma de permitir que los clientes privados inviertan en agricultura, en tierra de labor, para sacarlo de los mercados especulativos y ponerlo a disposición de los granjeros que practican el cultivo sostenible. Y luego el tercer sector es la inclusión social. Los fondos de Triodos invertimos en 109 instituciones de finanzas inclusivas en 43 países y de esa manera fuimos capaces de proporcionar a 19,1 millones de clientes la financiación para sus iniciativas y a 19,2 millones de personas la posibilidad de colocar su dinero en algún sitio. Hemos sido muy activos en los últimos 25 años en todo este terreno y ahora estamos madurando. Vamos a las cifras, diapositiva 10, que son las cifras fundamentales. Como vemos en estas cifras clave tenemos un crecimiento bastante bueno en 2019 en nuestros activos bajo gestión. Lo que quiero decir, esto lo explicaré ahora. Los préstamos totales han crecido también y eso supone más impacto, el beneficio neto además ha crecido también. Y tenemos una base de capital, el ratio de capital común de Tier 1 ha pasado de 17,5 a 17,9%, que es un ratio de capital muy sólido, muy robusto. Así que en la diapositiva 11, ¿cómo se dividen los activos? Vemos las distintas áreas y también las formas de gestión. Las sucursales, y vemos que está muy dividido por los países y cada uno de ellos contribuye de una manera distinta a los beneficios del banco. Si vamos a la diapositiva 12, para dar un poco más de perspectiva sobre los trabajadores y los clientes, hemos crecido el número de clientes, como podemos ver, en 2019, pero también hemos crecido en trabajadores y además en titulares de CDAs. Hay unos 2.000 más, unos 2.000 nuevos que han entrado con Triodos y que nos apoyan. Y esto nos da la oportunidad de hablar más en profundidad sobre los titulares de CDAs que nos habéis apoyado durante tanto tiempo. Vosotros habéis invertido en el capital del banco y gracias a vosotros vuestra inversión se puede aplicar multiplicado por 10 para prestar a negocios sostenibles y ayudarles a llevar a cabo su misión. Y en ese sentido vuestra inversión es un multiplicador de impacto, claro. Multiplica 10 veces la inversión que podemos hacer nosotros para los distintos sectores que acabo de comentar. Pero por otro lado, ser un inversor en Triodos, uno también sufre esas consecuencias de los desafíos a los que nos enfrenta la economía, como por ejemplo ahora. El capital es un colchón importante para situaciones complicadas y eso me lleva a hablar de las medidas que hemos tomado para afrontar la crisis del coronavirus.
Nosotros tenemos hemos tomado dos decisiones que os afectan, seguro. Una fue la de suspender la cotización, ¿no?, de los CDAs, y la otra era la decisión de, como recomendó el Banco Central Europeo, de no distribuir dividendo. El impacto de una de estas decisiones seguro que lo habréis sentido, por lo menos el de una, y reconocemos ese hecho y estamos trabajando duro para solucionarlo. ¿Qué aspecto tienen esas soluciones? Esperamos poder reabrir la cotización lo antes posible, pero después de publicar en el 21 de agosto los resultados semestrales, espero que podamos hacerlo y espero que tengamos un equilibrio entre nuestros ingresos y nuestros gastos. Y ahí abriremos la cotización. Y luego el resto de nuestro enfoque continúa exactamente igual. Tener un buen rendimiento, un buen beneficio y poder distribuirlo, como hemos hecho evidentemente en los últimos 33 años. Evidentemente no os puedo dar una garantía. Tenemos que ver cómo evoluciona la economía en los próximos meses, pero podéis estar seguros de que os iremos informando con regularidad para que podáis ser conscientes de cuáles van a ser los siguientes pasos del banco. Por último, pero no por ello menos importante, espero que os planteéis, después de leer el folleto y tomar nota de nuestros resultados semestrales, que os planteéis la posibilidad de reinvertir en el banco. Y quiero pasar a la diapositiva 13 para hablar de cambiar las iniciativas de financiación. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es la reunión del COP25 en Madrid, donde hubo un compromiso por parte del sector bancario español y europeo que puso en marcha, en verdad, Tríodos España, una iniciativa extraordinaria por parte de Tríodos España. Y quiero terminar con la diapositiva 14, el cambiar las finanzas y financiar el cambio. Y quiero daros un poco mi visión estratégica, nuestra perspectiva estratégica. Yo creo firmemente que la crisis del coronavirus no solo es una amenaza seria para la salud de las personas, para la economía y la sociedad y el bienestar social, es también una oportunidad para resetear la economía y hacerla más sostenible y más justa. Reconectar las finanzas y la economía real y reequilibrar los valores sociales, ecológicos y económicos es fundamental para la recuperación y para tener un viaje hacia un sistema más resiliente, donde la globalización respalda la inclusión y la resiliencia antes que debilitarlas, como parece que hace ahora. Tríodos y los proyectos y los negocios que financiamos han sido pioneros en este terreno. Lo que hemos aprendido, nuestro conocimiento y nuestra experiencia, la vamos a compartir y vamos a enriquecerla con la de otros. Pero estamos muy bien posicionados para dar un paso adelante y ser uno de los principales actores en esta reconfiguración de la economía. Porque ¿qué está en juego? Lo que está en juego es que tenemos que reequilibrar los valores sociales, ecológicos y económicos para garantizar la promoción del bienestar en el sentido amplio y la inclusión social. La economía resiliente del futuro se basa en esos modelos de negocio de los participantes. Ese tiene que ser el modelo principal de esa evolución económica, respetar esa independencia mutua en los buenos y en los malos tiempos y estar conectados con las comunidades a las que servimos. Con vuestro apoyo nosotros podemos cumplir ese papel de líderes, de pioneros, a la hora de redefinir nuestra teoría del cambio y rediseñar nuestra estrategia de transformación y de hacernos mucho más ágiles y aumentar nuestra presencia y recrear la forma en que realmente queremos tener impacto, que se necesita más que nunca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Peter. Y buenas tardes a todos y a todas. Es realmente una alegría poder compartir con todos y todas vosotras este rato para charlar sobre cómo están siendo estos tiempos tan extraños para la actividad de Tríodos aquí en España. Lo primero, sumarme a las palabras de Aurora y de Peter de acompañamiento a todas aquellas personas que habéis sufrido alguna pérdida durante la pandemia. Han sido tiempos difíciles para todos y ahora toca continuar. Y en ese sentido, hablar desde aquí, desde Tríodos y de la actividad que realizamos, es para nosotros una oportunidad de mirar al futuro con esperanza y con confianza en que las cosas pueden ser diferentes de aquí en adelante. Aurora nos prevenía también de las dificultades de este formato,
con la tecnología de por medio. Es verdad que a veces puede resultar más frío de lo que habitualmente es este encuentro, pero nos da la oportunidad en un país como este, en España, de que personas que normalmente no pueden acercarse físicamente al encuentro anual puedan participar hoy con nosotros y aprovechemos también esa oportunidad. Confío en que con todo ello seamos capaces de transmitiros lo que estamos haciendo y el valor que entendemos que tiene máxime en estas circunstancias. Es algo importante. Vosotros, con vuestra decisión de haceros titulares de certificados de depósito para acciones, mantenéis que Triodos Bank pueda ser una organización independiente, que podamos mantenernos fiel a nuestro propósito y a nuestra misión y que podamos seguir creciendo y desarrollándonos. Vaya de antemano nuestro reconocimiento por ello, sobre este papel esencial que jugáis en el banco. También quisiera hoy hacer un reconocimiento especial para todas y cada una de las personas que trabajamos en el banco. La extraordinaria reacción que han tenido las personas en circunstancias difíciles, cada uno con su propia situación personal, ha hecho posible desde la disposición y el compromiso dar continuidad a la actividad del banco sin incidencias significativas y haciendo viable que cada persona, cada cliente del banco pudiese tener acceso a un servicio esencial como es el acceso a su dinero y a sus recursos. Quiero recalcar, además, que afortunadamente ninguna de las personas que trabajan en el banco ha tenido una afección grave de salud. Y por último, y creo que la ocasión lo merece, también quiero reconocer a todos aquellos clientes y emprendedores sociales que con mucho coraje están asumiendo este parón radical de la actividad y mantienen su firme compromiso de seguir siendo útiles a los demás. A titulares, a personas que trabajamos en el banco, a los clientes y a los emprendedores sociales nos une un propósito de hacer una sociedad cada vez más digna para todos. Cada uno, por supuesto, desde su actividad, cada uno desde su lugar, pero este interés compartido y ese mutuo reconocimiento del valor que cada uno aportamos es un pilar esencial del banco y uno de los fundamentos importantes para confiar en el futuro y navegar con solidez en los tiempos que vienen. Queremos cuidarlo y por eso días como hoy y conversaciones como la de hoy consideramos que son muy importantes. Peter ha contado cómo hemos reaccionado ante esta situación. Yo quería daros algunos detalles más de cómo lo hemos hecho aquí en España. Efectivamente, en las 2 primeras semanas del banco hicimos todo lo posible por cuidar de las personas y dar continuidad a la actividad, con más del 90% de las personas trabajando desde casa, manteniendo las oficinas y el servicio abierto en una situación de mínimos, con citas para poder acudir a las oficinas, pero sin incidencias en la operativa del banco, gracias al esfuerzo y la convivencia de las personas con sus circunstancias particulares en sus casas. Inmediatamente también nos pusimos a trabajar en acompañar a nuestros clientes ante este inesperado y radical parón de la actividad, con nuestros propios servicios, pero también de la mano de la colaboración con las instituciones y especialmente con los esquemas de garantías del ICO, nos hemos puesto al lado de nuestros clientes para ayudarles en sus necesidades de liquidez fundamentalmente. A través del ICO o en colaboración con el ICO, en apenas 2 meses y medio hemos financiado del orden de 70 millones de euros y más de 400 iniciativas. Igualmente, desde el Ministerio de Cultura y a través de CREA, la Sociedad de Garantía Recíproca, se pusieron en contacto con Triodos para intentar desarrollar y participar en un mecanismo de financiación de la liquidez del sector cultural que no estaba teniendo acceso a la financiación del esquema del ICO y fuimos el primer banco y la primera institución en adherirnos a dicho esquema, del cual también estamos muy orgullosos de la actividad que estamos desarrollando. Por supuesto, nos adherimos a la moratoria para las hipotecas, tanto las hipotecas de la regulación del Gobierno nacional como las del propio sector de la banca. Todas estas financiaciones y todo este apoyo con decisiones complejas, con una tensión real entre la necesidad de satisfacer las imperiosas necesidades de liquidez de nuestros clientes y la prudencia necesaria para no entrar en un sobreendeudamiento que pueda ser un arma de doble filo en el futuro. Financiaciones, operaciones
de moratoria de préstamos hipotecarios de familias, pero también operaciones y financiaciones más complejas, como han podido ser, o de mayor urgencia, como han sido la importación de mascarillas o de respiradores. Adicionalmente, lanzamos una iniciativa con dinero de donación para aquellas, desde nuestra plataforma de crowdfunding, para todas aquellas iniciativas que necesitaban reinventarse durante el periodo de la crisis. Un ejemplo es la iniciativa de Somos la Leche. Sí, Somos la Leche. Una iniciativa de una empresa de inserción social que se ha dedicado a recoger los excesos de producto lácteo de los ganaderos ecológicos que no podían distribuir sus productos por el cierre de la restauración y que se han dedicado a elaborar quesos ecológicos con ellos, manteniendo así la producción de los ganaderos y creando empleo para personas con necesidad. Y como bien comentaba Peter, también nos ha tocado tomar decisiones difíciles, pero prudentes, propias de esta situación, como ha sido la suspensión de la comercialización de los CDAs, de la que Peter ya nos ha hablado. Aunque suene lejos, también es parte de la actividad del día de hoy el revisar nuestra actividad en el año 2019. El año pasado, a estas alturas, en este encuentro, comentábamos que el 2018 había sido el año en el que la transición ecológica había llegado a España. Pues bien, en el año 2019 esa transición ecológica ha empezado a permear en el resto de los sectores y podemos decir que también en el sector financiero, donde la actividad de las finanzas sostenibles ha llegado y ha llegado para quedarse. En este contexto positivo de las finanzas sostenibles, el desarrollo del banco ha sido extraordinariamente positivo. Hemos financiado más de 375 millones de euros en el año 2019, en línea con el año 2018, si bien es cierto que también hemos tenido mayores amortizaciones, mayores repagos anticipados por algunos clientes que han vendido sus proyectos, fundamentalmente en el sector de las energías renovables, a grandes inversores. Eso significa que toda la actividad que hemos financiado no se ha convertido en crecimiento, pero también es una buena señal de la salud y de la madurez de los sectores en los que estamos operando. Para este año 2020, a través de mecanismos de sindicación, ya nos hemos preparado para poder atender a esas necesidades de grandes infraestructuras de energías renovables en este país. Como podéis ver en las cifras, los fondos confiados al banco, los ahorros de los clientes se han mantenido estables y en todo caso suficientes para poder financiar toda la actividad de la cual hemos hablado. Y el beneficio, el resultado del año 2019, esos 4,2 millones de euros, es un resultado sensiblemente mejor que el resultado de años anteriores, pero que aún necesita de una significativa mejora de la eficiencia en España para conseguir absorber los importantes costes regulatorios e inversiones para la digitalización. Con respecto a los clientes, la entrada de nuevos clientes en el banco es muy significativa y positiva, con más de 10.000 nuevos clientes en el banco, pero también es cierto que hay una cifra similar de clientes que han dejado la institución o bien por poco uso del banco o bien por un desacuerdo con la política de comisiones que en los últimos años venimos desarrollando. En cuanto a las personas que trabajamos en el banco, como veis, también hay una estabilidad sin ninguna bajada e incluso con una cierta subida del número de personas que trabajamos en el banco. Pero creo que este año es especialmente importante detenernos en esta imagen, la imagen de nuestra cartera de préstamos o de financiación. Y desde dos perspectivas importantes. Una, la transparencia. Hemos aprendido, especialmente en estos meses, que es imprescindible saber dónde se están invirtiendo nuestros recursos y que las inversiones tienen un impacto que nos pueden conducir a un futuro o a otro. La transparencia es un requerimiento esencial y empieza a resultar ya inadmisible que en el sistema financiero no sepamos cuál es el destino de los fondos de las financiaciones. Conocemos, incluso del sector energético, cuál es el mix de generación
de cada uno de los proveedores y en nuestra propia factura eléctrica podemos ver cuál es el origen de la energía, exijamos ahora también conocer cuál es el destino de los fondos que estamos depositando en las instituciones financieras. Y el otro elemento esencial de esta foto es el destino de los fondos hacia la economía real, hacia una economía para las personas y para los planetas. Podéis ver en las cifras y en los porcentajes que no necesariamente los sectores presentes son los sectores financieramente más rentables, sino que los sectores que componen o que tienen el mayor peso en nuestra cartera de inversión son aquellos sectores que consideramos que son más necesarios socialmente, más rentables socialmente. El peso del sector de la salud, del sector de la cultura o el sector de la educación creo que son un buen reflejo de ello. Todo esto, con la baja morosidad con la que cerramos el año pasado, de un 1,84%, son un buen reflejo de nuestro compromiso con la transformación social y de la solidez de nuestro balance para enfrentar los tiempos que vienen. Nos comentaba Peter sobre el cambio de las finanzas, y además de financiar el cambio, y sobre esos pasos importantes que se dieron en España en el año 2019. Hasta el 2018 el sector financiero español se ponía de perfil cada vez que había una discusión sobre el impacto y la responsabilidad de las finanzas en el impacto. Se arguía que el impacto era una responsabilidad de los sectores productivos, si se contamina es el sector que produce el que contamina y el sector financiero se limita a financiar. A lo largo del 2019, afortunadamente, creo que hemos dado un paso importante en reconocer que la decisión última de financiar o no a un sector productivo es una decisión de la institución financiera en el momento en el que esa decisión es la de financiar una empresa, también uno se hace corresponsable del impacto que esa empresa tiene. Y no solo el corresponsable de financiarla, sino también una corresponsabilidad fiduciaria. Eso significa que el banco no lo está financiando con sus propios recursos, sino con los recursos de sus clientes, y es por tanto de exigir que el banco informe y sea transparente con los clientes sobre cómo está utilizando su dinero. En ese sentido, el acuerdo, el compromiso de la banca española con el clima firmado en la COP25 es un paso importante. El 95% del sector financiero español se comprometió en los próximos 3 años a hacer público su impacto y también los objetivos que se fija para alinearse con el Acuerdo de París en el año 2030. No es una solución perfecta, pero sí es un paso importante en el reconocimiento y el papel del sector financiero en la transición ecológica, y el papel que hicimos desde Tríodos para conseguir promover este acuerdo fue un papel importante del cual nos sentimos extraordinariamente orgullosos. Este camino esperamos que continúe en el año 2020, donde los desarrollos regulatorios, fundamentalmente la Ley de Cambio Climático, empezarán a concretar y esperemos que ayuden a ordenar y a acelerar el cambio necesario en las finanzas. Este año 2020 seguiremos trabajando por mejorar el servicio. Hace apenas un mes lanzamos el servicio de correos cash para mejorar nuestros servicios de efectivo, siendo posible disponer de efectivo en las más de 2.300 oficinas distribuidas por todo el territorio español de forma regular. Además, seguimos trabajando en la digitalización para hacer nuestro servicio cada vez más accesible para todos y más cómodo de uso. Y sí, por fin, este año, en el último trimestre del año, lanzaremos los fondos de inversión. Tras una maratón regulatoria, este año estaremos en disposición de poner los fondos de inversión al servicio de nuestros clientes. Entendemos que es un paso importante para incrementar nuestro impacto en la transición y poder influir en las empresas cotizadas, un paso importante para mejorar nuestra propuesta de servicios a los clientes y que tengan una mayor diversidad y opciones de inversión, y un paso importante también para el banco para diversificar su actividad. Seguiremos trabajando por incrementar nuestro impacto
creciendo en la financiación, creciendo en una financiación de acompañamiento a nuestros clientes, porque somos conscientes que esta crisis en la que estamos no solo es cosa de este año, el año que viene tendremos que seguir con rigor y cerca de nuestros clientes para poder acompañarles en ese tiempo de transición y de recuperación, pero seguiremos incidiendo en la transición, financiando en el sector de las renovables no solo los grandes parques, sino también el autoconsumo, en los temas en los que ha hablado Peter de la agricultura ecológica, no solo favoreciendo esa producción que exportamos al resto de Europa como el primer país productor de producto ecológico de Europa, sino también esa distribución y esa agricultura y alimentación de cercanía. Para acompañar esa transición, para acompañar esa evolución en los sectores, también sabemos que no solo sirve o que no será solo suficiente con la financiación y con el crédito. Necesitamos desarrollar y trabajar en otros tipos de dinero, como el dinero de donación y el dinero de capital, para conseguir ser más eficaces en esa transición. En ese sentido, continuaremos desarrollando nuestra plataforma de crowdfunding y seguiremos invirtiendo en capital a través de nuestros propios fondos, pero también a través de fondos de terceros, como el fondo de la bolsa, el fondo de impacto de la bolsa social. Todo esto lo tendremos que hacer en un contexto complejo, con el desafío de que el corto plazo, como esa crisis económica, no nos impida dar los pasos y realizar los desarrollos necesarios para un medio plazo sostenible. Por nuestra parte, seguiremos, como lo llevamos haciendo durante 40 años, haciendo lo que decimos, integrando la visión y la acción, como lo habéis hecho vosotros con vuestra decisión de ser titulares de CDAs. Son una muestra concreta y eficaz de cambio, y confiamos en poder continuar disponiendo de vuestra confianza en el futuro. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a continuar con la parte de diálogo. Bueno, muchas gracias a los dos por vuestra intervención, que me he lanzado directamente al siguiente bloque, y eso que vamos fenomenal de tiempo, la verdad es que parece que lo hemos ensayado. Y bueno, simplemente, pues eso, lo que os decía, vamos a empezar con la parte de diálogo y vamos a empezar, como os decía también antes, con las preguntas que habéis compartido cuando habéis hecho la inscripción algunos de vosotros. La verdad es que ha habido muchas coincidencias y las hemos reunido en 4 grandes grupos que responden prácticamente a todas las preguntas que han llegado. El primero, que era obviamente sobre la comercialización y la operativa de los propios certificados, pues la verdad es que Peter la ha respondido prácticamente enteras, todas las preguntas en su intervención. Pero había algunas preguntas eran más personales, más de casuísticas concretas, y para eso os animamos a que nos las trasladéis a esta dirección que seguramente estáis viendo en pantalla, relacionconinversores@triodos.es, repito, relacionconinversores@triodos.es, y ahí os contestarán más específicamente a la duda o a la necesidad concreta que tengáis. El segundo bloque de preguntas era bastante genérico y tenía que ver con el impacto que ha tenido la crisis sanitaria, la crisis del COVID-19 y sus consecuencias económicas sobre la situación presente y sobre todo sobre el futuro del banco. La voy a dirigir primero a Peter para que haga una respuesta a nivel Europa y a nivel grupo, y luego la puedes completar tú, porque también hay preguntas específicas sobre la situación de España en concreto, sobre todo porque ha habido muchos informes un poco negativos sobre las perspectivas económicas de nuestro país. Peter, ¿puedes responder tú primero, por favor? Peter, disculpa, es que ahora mismo no se oye. Espera un segundo. Si os parece, mientras Peter se conecta, puedo ir respondiendo yo, sí. Aunque sea más bottom-up, de la situación más en España, ¿no? Y yo creo que no hay
una respuesta única. Creo que la reacción en el corto plazo para resolver esas necesidades imperiosas de liquidez está siendo una reacción muy efectiva y está consiguiendo que los sectores en los que trabajamos puedan continuar con su actividad, ¿no? Y en ese sentido, como que en el corto plazo hay una buena reacción y es algo que tendremos que ir observando cómo evoluciona el año que viene. No solo es una medida de corto plazo, también sabemos que el año que viene tendremos que ir generando soluciones adicionales para ese principio de recuperación que hemos generado con estas primeras medidas. Segundo, creo que es importante diferenciar por sectores. En España en concreto hemos visto sectores que han continuado su actividad con mucha fortaleza, por ejemplo el sector de las energías renovables o el sector de la alimentación, aquellos servicios esenciales que se han mantenido, han continuado con mucha fuerza, y hay otros sectores como el sector del turismo o el sector de la cultura que han sufrido más. En ese sentido, pues también la velocidad de la recuperación de esos sectores que están más afectados será un elemento determinante. Cuanto más tiempo tarde esa recuperación, pues más se necesitarán medidas adicionales a las del ICO. Cuanto más rápida sea la recuperación, estas medidas de corto plazo pues han podido ser más efectivas. Y por último, a nivel un poco más micro, iniciativa a iniciativa, pues sí que es verdad que aquellas organizaciones que tengan menos recursos para poder gestionar esa transición, cuanto más tiempo tarde la recuperación, pueden sufrir un poco más de la situación del contexto, ¿no? O sea que yo creo que esa diferencia de sectores y ese elemento del tiempo de la recuperación, que es aún incierto y todavía no podemos pues concretar muchísimo más, no es fácil. Creo que Peter ahora ya sí que puede responder. Vamos, sí, él estaba respondiendo, pero nosotros no le oíamos. Peter, por favor. Sí. La pregunta es si afecta al banco, ¿no?, esta crisis, y de qué manera. Yo creo que solo me alineo por completo con Miquel. Yo creo que va a ser distinto por sectores, claramente. Nosotros creemos que algunos sectores, incluso dentro de Trío 2, algunos van a estar más afectados que otros, pero a más largo plazo los sectores a los que nosotros financiamos creo que son los que están en el lado correcto, ¿no?, de esa posible evolución futura que va a haber, más centrados en la sostenibilidad, en la economía real. Y yo creo que a largo plazo creo que va a ser positivo. Son sectores que están bien situados. A corto plazo sí que hay un desafío importante para muchas empresas y nosotros les ayudamos lo mejor que podemos. La buena noticia es que el Banco Trío 2 tiene buenas reservas de capital y para 2020, 2021, incluso más allí, yo veo que podemos estar ahí y podemos ser esa tabla de salvación, esa tabla estable que les permita evolucionar en el futuro. Yo creo que podemos ayudar con una recuperación rápida y fuerte. Si no es tan rápida, tendremos que ver cómo está la economía y nosotros incluidos. Si me permitís, que se me ha olvidado antes, porque hemos hablado mucho de la financiación, pero también en el corto plazo estamos viendo un incremento del ahorro, ¿no? Hay también una predisposición a un mayor ahorro para prepararse, entiendo, ante lo que pueda venir. Pues otro grupo de preguntas importante tenía que ver con las novedades en cuanto a productos y servicios previstas para los próximos meses en España. Esta pregunta es para ti y es de bastantes productos y servicios. O sea, si quieres, te las listo un poco y en todo caso, si alguna no te acuerdas, pues te la recuerdo. Nos preguntan sobre nuevos productos de ahorro y sobre la posibilidad de ampliar el catálogo de productos de inversión, que ya has dicho tú algo en tu intervención. También sobre la posibilidad de abrir nuevas oficinas o puntos de atención al cliente en el territorio donde no estamos ahora mismo físicamente. Te preguntan qué productos recomiendas para invertir y diversificar esa inversión. También nos preguntan acerca de la relación con la tecnología blockchain y el interés que pueda tener el banco en desarrollar aplicaciones que integren esa tecnología. Y siguiendo con el hilo de la tecnología, hay muchas preguntas sobre los métodos, los sistemas de pago digital, con especial mención a Bizum varias veces, y también nos preguntan eso, que cuándo y cuáles. Pues sí, son muchas cosas. Si se me olvida alguna, pues yo te lo recuerdo, no te preocupes.
Lo primero, con respecto a los productos de ahorro, como sabéis todos ahora, los tipos de interés del Banco Central Europeo se mantienen en tipos de interés negativos del menos 0,5% y con toda la perspectiva de que esos tipos se mantengan, con lo cual no tenemos en este momento ninguna previsión de desarrollar productos adicionales de ahorro, ¿no? Por otra parte, como comentaba antes, sí que creemos que la nueva propuesta de productos de inversión pues es algo que hasta la fecha era necesario para que los clientes de Tríodos y las personas que están preocupadas por tener impacto con su inversión pues pudiesen tener una alternativa que en este momento pues no está disponible en el sistema financiero español. Así que lo previsible es más los productos de inversión y los fondos de inversión en concreto este año que nuevos productos de ahorro. Sobre nuevas oficinas, pues en este momento nuestro principal foco, como decía en la presentación, es más la digitalización. Queremos que nuestra manera de llegar más y mejor a los clientes es a través de un buen desarrollo de nuestro canal digital y disponer de una red de oficinas como la que tenemos actualmente, que nos permite tener una cobertura nacional más o menos razonable. Tercero, me preguntaba sobre dónde invertir. Bueno, podéis imaginar que no puedo responder directamente a esa pregunta, ¿no? Pero sí que creo que es un buen momento para, antes de hacer una inversión, pues preguntarse varias veces sobre el impacto, sobre el riesgo y sobre la rentabilidad y sobre cómo balanceamos o cómo equilibramos los tres elementos en esa decisión, ¿no? Y creo que ya no es tiempo de tomar decisiones y tener información sobre el impacto y, como decía, creo que esa es una información que hay que exigir y, por otra parte, creo que también uno tiene que ver cuál es su posición de riesgo y equilibrar qué riesgos quiere asumir en un contexto de incertidumbre como el de ahora. Así que una buena reflexión sobre cómo equilibrar esos tres elementos en función de la condición y el apetito de cada uno. Blockchain era la siguiente. Blockchain y tecnología. Digamos que nuestro propósito, nuestro objetivo, por lo que estamos todos juntos en esto, es por maximizar nuestro impacto, y ahí es donde estamos poniendo en la actualidad absolutamente todo nuestro esfuerzo y nuestro foco, como habéis podido ver a lo largo de la presentación. Entendemos o buscamos siempre que la tecnología se ponga al servicio de ese impacto, de ese objetivo. Y efectivamente, pues el año pasado ya miramos a ver de qué manera con la tecnología blockchain, si encontrábamos alguna forma de incrementar de forma material nuestro impacto, y en este momento la verdad es que no hemos encontrado una herramienta que nos pueda ser útil y que sea accesible para un banco de nuestra dimensión y con nuestra capacidad de inversión. Pero seguiremos estando cerca porque tarde o temprano confiamos en que la podamos aplicar, ¿no? Y segundo, con respecto a los pagos, pues algo similar, ¿no? En la medida en la que nuestro objetivo con los clientes es que puedan cada vez hacerse más responsables de que su dinero, de que sus ahorros se inviertan con criterios de impacto social, cultural o medioambiental positivo. Entendemos que ahora mismo, tanto con las tarjetas como con la banca móvil, existen herramientas suficientes para hacer todos los pagos necesarios de una forma razonable. Es verdad que seguimos muy de cerca todos esos desarrollos tecnológicos, tanto Bizum como los otros tipos de pagos digitales inmediatos, pero a día de hoy casi todos cubren solo una pequeña parte de los pagos que se pueden hacer, pues Bizum solo entre particulares, no a comercios, y nosotros vamos a esperar a que esos sistemas de pagos puedan tener una aplicación un poco más generalista, a que se consoliden, y probablemente en esos momentos pues estemos en disposición de incorporarlos. Gracias, no se te ha olvidado casi nada, solo el de blockchain. Y el último bloque de preguntas que teníamos, de las que nos han enviado previamente, tenía que ver, y son también para ti, tenía que ver con la financiación de sectores concretos, especialmente sobre tres, sobre la financiación de la investigación y la educación, también
en financiación de movilidad sostenible y electrificación de transporte con fondos europeos y españoles para compra de vehículos por ahí y regulación a la vista. Y también numerosas preguntas sobre nuestros planes de inversión en el sector cultural en general, teniendo en cuenta que es un sector especialmente dañado en esta crisis. Yo puedo contestar a la parte española, pero igual, Peter, ¿quieres tú dar también la visión más internacional primero? Bueno, sí, yo os puedo dar más o menos, como he dicho en la introducción, os puedo decir que tenemos 3 sectores clave que estamos analizando y están muy interrelacionados. El tema del clima está evolucionando muy rápidamente y nosotros tenemos la sensación de que nuestra contribución en concreto puede ser para hacer una actividad más basada en la comunidad. Las granjas solares y eólicas, estas van a ocurrir de todas formas, otros bancos las van a ayudar, pero tenemos que ver si hay nuevas formas de generar energía por parte de las personas. Eso yo creo que es donde Triodos puede contribuir más. Y nosotros somos uno de los principales jugadores en número de proyectos. Y muy relacionado con eso y donde yo creo que podemos hacer más es la agricultura y la alimentación. También en España es un sector importante. Miquel puede decir algo más al respecto. ¿Por qué es un área tan importante a día de hoy? Pues yo creo que sin duda porque tiene que cambiar. La agricultura tiene que cambiar en España. Ahora mismo hay muchas emisiones de CO2, hay mucho veneno, mucho nitrógeno y yo creo que si no abordamos la agricultura de la forma adecuada en Europa vamos a crear problemas enormes tanto para la salud como para la sociedad en su conjunto. Y eso tenemos que abordarlo rápidamente y para Triodos es un desafío importante cómo hacerlo y hacerlo rápidamente y nos vamos a centrar en eso. Y luego la inclusión social, que se aplica a todos los sectores, realmente no es algo transversal, no es un sector en sí misma. Y vemos que hay un surgimiento de la justicia social, las vidas negras importan, es un movimiento importante y yo creo que está muy cerca de los valores de Triodos de la dignidad humana. Y yo creo que a medida que se desarrollan nuevas formas para la gente joven, sobre todo, la gente joven tiene que levantarse y decir esto no puede seguir ocurriendo y queremos hacerlo de una forma que sea inclusiva desde el punto de vista social y por eso creemos que ese es el tercer sector en el que tenemos que centrarnos en Triodos. Y yo creo que también España tiene un papel fundamental, un papel líder, y yo creo que Miquel lo puede explicar mejor. Gracias. Sí, en línea con lo que decía Peter, efectivamente en España tenemos, y lo veíais en las cifras de donde tenemos nuestra exposición, una prioridad importante con el sector de las renovables. Tenemos una experiencia contrastada en esos grandes parques que se han venido construyendo en España, pero es verdad que en estos momentos estamos poniendo el foco cada vez más en desarrollar esa mayor democratización de la producción de la energía, con muchísimo foco en los temas de autoconsumo y de comercialización de energía verde, donde esperamos también un desarrollo importante acompañados de la nueva normativa española en el corto plazo. En cuanto a la agricultura, como mencionaba en la presentación, pues también llevamos muchos años trabajando, ya 15 años, en apoyar a los grandes productores ecológicos españoles, pero también entendemos que es momento de empezar a transformar la cadena de valor y todas esas nuevas agricultura y comercialización de cercanía y esas diferentes maneras de conformar la cadena de valor del sistema agrícola que tan perjudicada y damnificada está en este momento y que también necesita relacionarse de una forma distinta con la naturaleza, porque ya hemos visto que tanto desde el punto de vista de la calidad de las aguas como de los suelos tenemos que empezar a tener una visión en el medio plazo porque empieza a percibirse ya las consecuencias. Y sobre los sectores concretamente sobre los que se preguntaban, habéis podido ver en las cifras que la educación, y acabo de mirarlo, es el quinto sector
en cuanto a volumen de actividad del banco, con un compromiso, por tanto, importante, fundamentalmente en dos líneas, la de la innovación y la diversificación en los modelos educativos en el sistema educativo español, y por otra parte en la de facilitar en la medida de lo posible el acceso a la educación. En la parte de movilidad eléctrica, es cierto que no es uno de los sectores prioritarios del banco, ni tampoco un sector donde tengamos una alta exposición. Sí que hemos tenido experiencias de financiación de modelos de movilidad compartida con vehículos eléctricos. También hemos realizado operaciones de cambios de flotas a flotas eléctricas, pero es un sector en que tanto por el punto de vista de los productos, que suelen ser productos de leasing o distintos que nosotros no tenemos disponibles, como las propias mecánicas del sector, donde en muchos casos son los propios fabricantes de la movilidad eléctrica los que ofrecen la financiación, no vemos que exista una necesidad importante de nuestra participación en el sector, o que seamos capaces de hacer una contribución significativa en el corto plazo en ese sector. Y el último, el sector cultural, pues es un sector donde estamos muy presentes, llevamos ya muchos años, somos uno de los principales financiadores del sector. Hemos tenido, como comentaba, una reacción rápida y específica, tanto en el ICO como en el programa con CREA SGR. El sector cultural ha sido el primero o el segundo de los sectores con los que hemos trabajado, y mantendremos, por supuesto, ese compromiso en el futuro. Muy bien. Pues estas eran las preguntas que hemos agrupado, de las que nos han llegado previamente, y ahora me van a ir mandando por aquí, bueno, ya me han llegado un par de ellas para que me quede yo tranquila, las que van entrando en tiempo real. La primera que tenemos pregunta sobre la fundación y sobre la plataforma de crowdfunding y qué resultados está teniendo y cómo está funcionando para el tema del dinero de donación. Te miro a ti porque es sobre la fundación. Bueno, pues el año pasado creo que tuvimos del orden de unos 800 donantes en la plataforma de crowdfunding y aproximadamente unos 20 proyectos. Como decía, es un trabajo de empezar a introducir el dinero de donación para atender necesidades que no se pueden atender desde el dinero de préstamo, y en la que dar una opción a nuestros clientes y a las personas cercanas a la fundación a poder hacer una inversión directa. Hemos puesto en los inicios un foco importante en el sector de la agricultura. Empezamos con la agricultura en la educación y tenemos un premio que es el premio de los huertos educativos ecológicos, que seguimos incentivando la creación de huertos ecológicos en los colegios y de campañas de crowdfunding para financiar esos huertos ecológicos. Poco a poco hemos ido evolucionando a ese concepto de agricultura social, porque vamos viendo cómo a través de la agricultura pues podemos trabajar un desarrollo un poco más integral con respecto a la naturaleza, con respecto a esa España más vaciada también, y por un entender diferente de la alimentación. Y este último año y en este tiempo, como hablábamos, pues hemos lanzado unas campañas de donación específicas para aquellas instituciones o para aquellas organizaciones que necesitaban reinventarse durante el confinamiento. Y la verdad es que yo creo que es una iniciativa de mucho futuro, que también hemos aprendido que no a base de más y más endeudamiento vamos a conseguir superar la situación que tenemos ahora, y es un ejercicio importante el que empecemos todos a reflexionar en cómo podemos ir equilibrando ese dinero de deuda, ese dinero de capital y ese dinero de donación para hacer más viable el salir de la situación en la que podamos encontrarnos el año que viene. Muy bien. Ahora hay una pregunta que tiene que ver, dice, os la voy a leer textualmente y contestáis el que queráis, porque no creo que es indiferente. Aunque Triodos Bank no invierte ni admite dinero para industria armamentística, supone, la persona que pregunta, que de forma indirecta puede ser que invirtamos o ingresemos cantidades a otros bancos que sí lo hacen, que sí es así. Simplemente creo que se quiere tranquilizar la persona que nos pregunta. Peter.
No, no, nosotros no lo hacemos. Nosotros hacemos un proceso muy estricto de evaluación de lo que hacen otros bancos, otros lugares donde nosotros invertimos nuestro dinero, y somos muy selectivos también con esta cuestión. Así que no lo hacemos. Puedo dar tranquilidad a esa persona. Pues creo que se ha quedado tranquilizado. Antes, otra persona pregunta, antes de la pandemia parecía que había un giro de la sociedad hacia la sostenibilidad, tú lo has comentado, Miquel. Podemos decir que se había puesto de moda. Si creéis que esta corriente continuará acompañando a la reflexión que se supone que se está teniendo lugar en la sociedad en aras de la recuperación económica, o si creéis que puede que se sacrifique en algunos sectores en este giro hacia la sostenibilidad que se había iniciado por la crisis económica o todas las consecuencias que tienen que ver con ello. Yo creo que esta es para ti, Peter. Sí, nosotros creemos muy firmemente, y creo que hay un documento sobre visión en nuestro sitio web sobre este tema precisamente, que el reiniciar la economía para nosotros significa que tenemos que reactivar la economía, pero evidentemente en una dirección concreta. Nosotros no queremos volver a la antigua economía. Yo creo que esa economía es la que ha creado los problemas en los que nos vemos ahora mismo. Yo creo que el coronavirus es horrible que haya ocurrido, está claro, pero es como un ensayo de la pregunta verdaderamente importante, que es el cambio climático y lo que puede hacernos a las personas. Y en ese sentido yo creo que esto va a acelerar la economía en la dirección correcta, yo creo. Yo creo que esta situación del coronavirus nos está demostrando claramente que tenemos que comportarnos de una forma distinta. Y yo creo que esto lo digo desde la perspectiva positiva. La gente joven quizá no lo ven tan negativo. Yo no creo que quieran volver a lo viejo, sino que querrán avanzar hacia lo nuevo. Y yo creo que vamos a encontrar mucho empuje en ese sentido. Quizás añadir también que toda la reacción institucional, ¿no?, aunque al principio pudo haber un poco más de duda, tanto los nuevos planes de la Unión Europea, las propuestas de la Comisión Europea, como aquí en España, el hecho de que se haya presentado al Parlamento el anteproyecto de ley de cambio climático, nada más o en medio de esta situación tan complicada, creo que es una señal clara de continuar buscando que esta recuperación se base en ese proceso o en esa transición, ¿no? Muy bien. Ahora hay otra vez una tanda de preguntas sobre CDAs. Bueno, hay una persona que dice que por problemas de audio suyos de su ordenador no ha podido escuchar la parte de la intervención de Peter y que le gustaría, por favor, que le volvieras a repetir la respuesta de cuándo consideráis que se volverá a reabrir el mercado. Y también preguntan que ¿por qué hemos tomado la decisión unilateral de suspender la compraventa y si consideramos que es como se tiene que hacer? Sí, la razón por la que suspendimos la comercialización fue porque vimos un patrón que era más de salidas que de entradas, y el equilibrio vimos que no era el adecuado, no se estaba dirigiendo en la dirección correcta, y por eso tuvimos la sensación de que, dadas las circunstancias, el COVID-19, lo que estaba ocurriendo, teníamos que suspender la comercialización. Y evidentemente estamos buscando el momento para reabrirlo, no sé si habréis recibido la carta donde explicábamos a los titulares de CDAs que esperábamos abrir poco después del 21 de agosto. ¿Por qué el 21 de agosto? Porque ahí es cuando tenemos la presentación, o tenemos previsto presentar nuestras cifras semestrales, y creo que ese es el momento en el que va a estar preparado el nuevo folleto, y vamos a tener ahí un montón de información que nos va a ayudar a que los nuevos titulares puedan evaluar bien su proyecto, y para aquellos que se están planteando salir, pues presentar la información de mira, esto es lo que está haciendo el banco, y no sé, vais a recibir toda la información, las cifras semestrales y luego nuestro plan, nuestro folleto, y podréis saber si os compensa seguir. Ese es el plan que tenemos por el momento, y yo creo que probablemente sea un par de días después del 21 de agosto. Ahí reabriremos. Sí, muchas gracias. Seguimos con preguntas de CDAs.
Otra es qué pronósticos o acciones estratégicas se llevarán a cabo para consolidar y aumentar el valor de los certificados y si son a nivel internacional o existen acciones estratégicas también específicas por país, en este caso para España. Entiendo que la primera parte es para Peter y si hay una respuesta a la segunda, pues... Sí, los CDAs tienen una evolución del valor muy estable, eso se ha demostrado en el pasado y eso tiene mucho que ver con cómo se calcula el precio, el valor y es un valor provisional, digamos, de cómo vemos que es el valor del banco ahora mismo. No depende del sentimiento del mercado. Eso es una elección que nosotros tomamos hace 40 años y todavía seguimos respaldándola y por eso lo que se ve es un desarrollo muy estable de estos valores y esperamos que siga siendo así en el futuro, aunque evidentemente no podemos hacer predicciones del futuro con garantías. Así que aquí tenemos que hacer un poco de una exención de responsabilidad, pero hasta el momento ha sido siempre un desarrollo muy estable por este enfoque que nosotros tenemos, que es en este valor de los activos netos del banco, ¿no?, reflejado en el precio de los CDAs. También, y con respecto, preguntabas, ¿no?, si había alguna acción local, pues únicamente añadir a lo que decía Peter que los CDAs responden al valor intrínseco del banco, al valor real del banco, que es uno solo, no es el valor de la sucursal, es el valor del banco entero y que también pues forma parte de esa resiliencia, esa diversificación de la actividad del banco en los diferentes países en los que estamos operativos y es la suma de todos la que da el valor final, no los titulares de CDAs en España reciben el valor de la rentabilidad de la sucursal española, sino que es la misma para todos los titulares. Claro. Nos preguntaban también que si hay algo planeado para facilitar la venta a los pequeños titulares de alguna forma o si hay alguna posibilidad de abrir préstamos con garantías en los titulares o lo que sea, o algo así. Bueno, no es eso, no es algo que tengamos, no tenemos un tratamiento especial para los pequeños titulares. Hay un principio básico, que es que todos los titulares tienen que ser tratados de la misma forma. Eso está en la ley, en los reglamentos, y nosotros no podemos cambiarlo, eso. Así que yo espero que para los pequeños titulares que tengan que vender, espero que haya posibilidades en el futuro, pero evidentemente ahí no podemos garantizar nada, porque es fundamental que se respete el principio de igualdad de trato. También para ti, Peter, nos preguntan que si tenemos previsto extender la actividad del banco a territorio portugués. Bueno, esta pregunta se ha hecho en las últimas décadas, se ha hecho varias veces. No, por el momento, para ser sincero, no. Hemos recibido preguntas desde Portugal y nosotros queremos desarrollar el banco en los países donde estamos presentes ahora mismo y no tenemos de momento planes para Portugal. También otra pregunta sobre CDAs era que hemos mencionado que tras la publicación de resultados trimestrales tendremos más clara la fecha de reapertura, pero insiste la persona que pregunta en si podemos precisar algo más y sobre todo de qué va a depender exactamente la apertura o no apertura o las condiciones de esa reapertura. Bueno, yo puedo decir que nosotros tenemos planes de reunirnos el 20 de agosto con nuestro Consejo de Administración y ahí se van a anunciar los resultados el 21 de los resultados trimestrales. Eso es algo que tiene que ocurrir antes de hacer nada. Y también estamos intentando que se apruebe nuestro folleto. Esto lo estamos haciendo en paralelo y yo espero que después del 20 o del 21 esté también preparado el folleto y entonces podremos abrir en cuestión de días. Evidentemente siempre puede haber algún problema con los reguladores, si quieren hacer algún cambio o algo, entonces puede que tengamos un poquito de retraso. Por eso tenemos mucha precaución de no dar una fecha exacta, pero es muy probable que después del unos pocos días después del 21 de agosto podamos reabrir. Muy pocos días después de eso. Ahora, cambiando un poquito de tercio, nos preguntan
que han leído en una nota de prensa, y tú también lo has comentado, que estamos trabajando mucho con el sector cultural y que sí no es un riesgo muy grande, teniendo en cuenta que parece que el sector está pasando especiales dificultades. Bueno, yo creo que hay dos elementos distintos, ¿no? Dentro del propio sector cultural hay actividades como la de la producción, donde la producción continúa siendo muy fuerte. De hecho, los contenidos pues están más fuertes hoy que quizás antes, y hay otra parte de la actividad que está sufriendo mucho más, donde todos aquellos que requieren de los espacios físicos para poder desempeñar su actividad. Y ahí es donde hemos buscado ese acuerdo con la SGR, con la Sociedad de Garantía Recíproca, que junto con el Ministerio de Cultura han creado una garantía a través de la cual nosotros podemos financiar a esos sectores que tienen unas necesidades extraordinarias de liquidez con la garantía del Estado, y en ese sentido pues el mayor riesgo se compensa con ese mayor soporte de garantías del Estado. El desafío que está siendo para todos es que es un sector desde muchas entidades micro, de muchos autónomos, y la capacidad de poder dar muchos préstamos y pequeños es también un desafío para todos. También una pregunta, la voy a leer también textualmente. Temo que el escenario de greenwashing diluya los avances en finanzas sostenibles. A la vez parece que calan en Europa ideas como que se penalice a los bancos que invierten en actividades contaminantes. ¿Cómo valoráis que esta idea, que hasta hace poco poca gente defendía, esté ahora mismo en este nivel casi institucional? Peter. Nosotros siempre hemos dicho a los reguladores, a la Comisión Europea, que es estupendo, que es bueno fomentar las inversiones verdes, las inversiones ecológicas, pero que es quizá mejor castigar a las inversiones contaminantes. Evidentemente eso otros bancos no lo agradecían, no lo apreciaban, pero poco a poco los reguladores, sobre todo el Parlamento Europeo, han empezado a plantearse esa idea. No es todavía una reglamentación, pero yo creo que en los próximos años sí que va a convertirse en eso. Vas a tener que tener más capital como banco si inviertes en ese tipo de brownfield, ¿no? Y esto va a fomentar la transición hacia una economía más verde, más ecológica. ¿Por qué? Porque el capital va a ser más caro para los bancos y evidentemente ellos van a querer pasar de lo brown a lo green, de lo marrón a lo verde. Y esas son algunas de las medidas financieras que nosotros hemos promovido, y evidentemente hay otras tendencias también. Yo estoy muy orgulloso de que ahora estén empezando a reconocer que este es una forma de hacerlo, y los reguladores se están empezando a dar cuenta de que esto tiene sentido, y también los bancos también empezarán a darse cuenta de que esto les va a llevar a un entorno mucho más seguro. Sí, quizás añadir dos comentarios, ¿no? Efectivamente es un camino, o sea, no es que antes no lo fuera y ahora sí lo vaya a ser, y en ese camino vamos dando pasos, ¿no? Y yo creo que este año hemos dado algunos pasos en términos de regulación, donde sí que ha estado la balanza, o bien se inclinaba para solo regular los productos verdes y que entonces toda la actividad de los bancos más contaminante no fuera visible, versus la posibilidad de regular la totalidad de la balanza de los bancos, de la cartera de los bancos, para que se viese cuánto es verde y cuánto es marrón, ¿no? Y esa batalla pues se ha declinado más a vamos a mirar a todos los bancos y a todas las inversiones para diferenciar lo marrón y lo verde, y no nos vamos a quedar solo en regular lo verde. Pues ese es un síntoma de que cada vez va a ser más difícil encontrar caminos para el greenwashing y y que la realidad esté al margen. También tenemos el ejemplo del acuerdo del año pasado, que hablamos del compromiso por el clima del sector financiero español, donde existe un acuerdo donde hay ya un compromiso de publicar impacto y de publicar objetivos. Es verdad que es un acuerdo que está muy abierto, pero también es verdad que ya solo existir la obligación de ser transparente también va a permitir a la ciudadanía y al resto de grupos de interés de poder
exigir a los bancos que den pasos más reales y más eficientes. Y el hecho de que, por ejemplo, ese compromiso del clima del año pasado se haya traducido en una obligación en el anteproyecto de ley de cambio climático para el sistema financiero de publicar sus objetivos, pues también va dando señales de que ese camino pues igual tiene que dar unas cuantas curvas, pero se va produciendo. Yo comparto esa inquietud de que el ritmo y el tiempo tiene que ser el adecuado, no tenemos mucho para esperar y creo que también es un poco responsabilidad de todo, de administraciones públicas, de los propios gestores de las instituciones y también de los clientes y de la ciudadanía, el requerir que todas esas reglas que se van poniendo se traten desde esa corresponsabilidad y no solo desde el cumplimiento que echa la ley y echa la trampa, ¿no?, como decimos aquí en España. Nos preguntan también si, de cara a un inversor, ¿cómo podemos explicar, o sea, cómo le podemos explicar la diferencia entre, bueno, invertir en certificados y cuando lleguen los fondos de inversión, cuál es la diferencia entre invertir en una cosa u otra para el inversor? Sí, yo creo que si inviertes en un fondo de inversión y el fondo de inversión invierte en empresas cotizadas, tú estás invirtiendo en general en una situación mucho más líquida. Es muy sencillo. Si tú quieres sacar tu dinero, si quieres salir de un fondo de inversión, el gestor va a vender parte de esas acciones o parte de esos valores y tú recuperas. Con Triodos Bank, con los CDAs, tú inviertes en una empresa, en un organismo concreto y tú estás ahí con nosotros y tienes ese capital ahí para dar préstamos, por ejemplo, multiplicados por 10. Como he dicho, ese dinero es menos líquido en realidad y no es tan fácil sacarlo. Y por eso hemos creado un pequeño mercado, hemos creado una posibilidad, incluso desde un punto de vista regulador es más limitado, ¿no?, las posibilidades. Así que es un tipo de inversión distinta. Esta es una inversión más a largo plazo, es una inversión con una misión y evidentemente tratamos de proporcionaros un buen dividendo, claro, como hemos hecho en los últimos 33 años. Este año, por una razón muy clara, no va a ocurrir, pero es un tipo de inversión totalmente distinto. Es más una inversión de capital y la otra es más una inversión de mercado. Y yo diría que esa diferencia es muy importante cuando uno se plantea el hacer una o la otra. Otra pregunta sobre CDAs. Nos preguntan la razón por la que se bajó €1 el valor del CDA con el mercado cerrado. Bueno, yo creo que con los CDAs uno siempre ve que con la perspectiva del riesgo que vemos, nosotros tenemos que tomar medidas, ¿no? En el sector bancario es muy complejo cómo funciona. La IFRS establece que tú tienes que tener una estimación de futuro de lo que crees que va a ocurrir en tus provisiones para préstamos y parte de eso se refleja también en el precio del valor de activo neto y, por tanto, en el precio de los CDAs. Y esa es una de las razones por la que hay una pequeña reducción, ha habido una pequeña reducción en el precio de los CDAs. Tenemos otra más sobre CDAs. Dice, no siempre la necesidad es comprar. Ahora, con motivo de la crisis, ha habido necesidad de liquidez y de vender CDAs. ¿Y qué les diría a las personas que pueden haber sentido que se le ha dado la espalda al no poder hacerse con esa liquidez? Sí, no, nosotros no queremos volverles la espalda, pero por desgracia sí ha ocurrido, como he dicho ya en la respuesta anterior, a la pregunta anterior, que no es
el banco que tiene ese capital, nosotros no podemos retirar todos esos fondos. Tenemos un dinero que está dado a prestatarios y por tanto es una inversión ilíquida. Así que dentro de los algoritmos de la regulación hay una posibilidad de más dinero, de que entre más dinero, y la gente quiere vender. Nosotros tratamos de servirles lo mejor que podemos, pero sin duda no tenemos esa capacidad de liquidez, pero no les estamos volviendo la espalda, sino que intentamos trabajar con ellos con las limitadas capacidades que teníamos en ese momento. Otra más, creo que la siguiente ya va de otra cosa. Nos preguntan también a qué se destina el dinero que se ha obtenido del no reparto de dividendos. Nosotros no hemos utilizado ese dividendo. Es parte del capital del banco ahora mismo. Es parte del valor de activo neto del banco. Así que eso nos ha ayudado a mantener un cierto nivel del precio del valor de activo neto, y en ese sentido no ha desaparecido, sigue estando en el banco, sino que está formando parte del capital. No ha desaparecido ni se ha ido a ningún sitio. Va de otra cosa. La pregunta es si tenemos previsto lanzar algún tipo de préstamo personal para la compra de coches eléctricos, por ejemplo, un préstamo personal que se adapte a que otros bancos más convencionales lo hacen, y que si nosotros tenemos algo previsto. Pues en principio nosotros tenemos a disposición de los clientes el préstamo personal, siempre y cuando ese préstamo personal se utilice para actividades como esta, pues para la vivienda, la hipoteca tríodos, y el préstamo personal para la adquisición de bienes sostenibles o para temas de educación. Esos préstamos ya están disponibles para los clientes. Esta pregunta os la leo también textual. ¿Actúa Tríodos en países en desarrollo mediante microcréditos? Eso es para Peter. ¿Peter? Sí, por supuesto. He dicho que estamos en más de 100 instituciones de microfinanzas, creo que son como 50 países, así que sin duda estamos muy activos en esos países. Solo puedo decir que con COVID-19 ha golpeado a Europa muchísimo, sobre todo España, pero también me preocupa mucho la gente que está en esos mercados emergentes donde no hay gobiernos fuertes que puedan ayudar a la gente. Y yo creo que ellos van a verse golpeados, sobre todo por la parte de la salud, pero también por la parte económica. Y yo creo que hay que ayudar a esa gente a superar esta crisis también. Y creo que es una responsabilidad que tenemos que asumir. Una pregunta que creo que es para ti, Miquel. ¿Qué expectativas de crecimiento se esperan en el sector de energías renovables en España en el futuro inmediato? Bueno, pues un crecimiento importante, ¿no? Tanto los planes del Gobierno como las necesidades de la transición ecológica nos hablan de un crecimiento de renovables en los próximos 8 años muy significativo. Nosotros llevamos pues ya 17 años financiando renovables en España y estamos muy activos en ese sector. Lo que yo creo que es más importante es empezar a ver esa doble manera de intervenir en el sector, una para proveer esas grandes infraestructuras que hablábamos, de grandes plantas donde estamos activos y donde queremos seguir construyendo junto con otras instituciones financieras, y otra también el desarrollo de esa red más distribuida tanto de generación como de comercialización, donde el objetivo no es tanto el crecimiento como la diversificación y la resiliencia, ¿no? Y si algo hemos aprendido en esta situación es que necesitamos ir desarrollando con un cierto equilibrio esos dos elementos, y a Tríodos ahora mismo creo que le corresponde dar un paso en esa segunda dimensión, donde todavía las soluciones no están funcionando de forma tan efectiva. Esta pregunta creo que es para cualquiera de los dos, o para los dos si queréis. ¿Es realista nuestro empeño hacia la medición de emisiones con herramientas como PICAF, especialmente en momentos como estos, en los que parece que algo parecido a la pregunta anterior, que hay que mirar a lo mejor otras prioridades? Sí. Perdona, ¿puedes responder la pregunta? La repito.
que si esa persona pregunta que si consideramos realista nuestro empeño en la medición de emisiones con herramientas como PICAF en un momento como este. Sí, yo creo que es exactamente, esa es la misión que tenemos en Triodos, es el momento exactamente que tenemos que hacerlo. Nosotros éramos un poco precavidos al principio de la crisis, donde teníamos la sensación que teníamos que centrarnos sobre todo en la salud de la gente, incluida la de nuestros trabajadores, pero ahora estamos pasando a una situación donde la gente empieza a pensar en las situaciones después del coronavirus, y yo creo que hay una demanda de esos ideas, y nosotros tenemos mucha experiencia en eso, y esa combinación a nosotros nos hace un jugador muy importante, y por eso es por lo que queremos trasladar este mensaje, el reactivar, reiniciar la economía, hacerla más sostenible y más segura, más justa, perdón. Nos preguntan, esta yo creo que es para Miquel, bueno, nos dicen que hemos financiado residencias para personas mayores antes y durante la pandemia, y que si vamos a hacer algún esfuerzo especial en este ámbito ahora para que tenga más recursos por si vuelve a pasar esto o alguna cosa terrible parecida. Bueno, yo creo que ahora estamos en ese sector muy centrados en la respuesta del corto plazo. Esta mañana precisamente hablamos en una reunión con toda la organización, con un responsable de una de esas residencias, donde nos hablaban que ellos mismos se estaban replanteando muchas cosas sobre el sector, ¿no? Hacia dónde ir, hacia el hogar, hacia la hospitalización, cómo encontrar un sistema que sea más efectivo para situaciones como estas, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros seguiremos muy cerca de ellos, porque sí que hay todavía mucha diferencia en la concepción de cómo resolver esa situación, y bueno, vamos a resolver el corto plazo primero y a poder acompañar en ese debate sobre qué tipo de infraestructura o hacia dónde tienen que ir el cuidado de las personas mayores, ¿no? Ahora yo creo que esta pregunta es para Peter. Nos preguntan la valoración sobre la taxonomía europea recientemente aprobada y cuál ha sido o es o va a ser el papel de Triodos en Europa para incidir en la regulación de las finanzas sostenibles. Sí, nosotros hemos contribuido a ese proceso para conseguir esa taxonomía verde. Nosotros pensamos que hay que evitar el greenwashing. Si quieres demostrar que es un fondo de inversión verde, pues vas a tener que demostrarlo. Nosotros estamos totalmente a favor de eso. Por cierto, los fondos de inversión de Triodos van mucho más allá de lo que se pide de los fondos de inversión en esta taxonomía, pero nosotros tenemos una base sólida, y nosotros lo pensamos que es bueno, y creo que es un paso importante, una evolución importante en el entorno europeo, que creo que va en la dirección adecuada, y creo que luego irá más allá. Va a ser no solo verde o ecológico, sino también social, y como he mencionado anteriormente, parte de esa taxonomía también debería ampliarse a la parte no verde de los fondos de inversión, la parte marrón, digamos, la gente que sigue invirtiendo en esos activos marrones. Y yo creo que nosotros estamos totalmente a favor, lo respaldamos con nuestro conocimiento, nuestra experiencia, y nosotros estamos presentes en todo eso. Nos consultan a menudo sobre el desarrollo. Y ahora nos preguntan sobre regulación en España. Una valoración sobre el texto que se conoce del borrador del anteproyecto de ley de cambio climático, y también, ya te la junto porque es otra pregunta, sobre el Real Decreto Ley del impulso de las energías renovables y el tema de las subastas. Bueno, yo creo que el anteproyecto de ley fija unos objetivos globales ambiciosos, ¿no? Esa neutralidad climática en el 2050 y esa necesidad de reducir las emisiones en un 20% para el 2030, y creo que son un marco de referencia importante y suficientemente directo, ¿no? Sí que es verdad que luego en la ley
se busca el distribuir ese impacto en los diferentes sectores, y ahí sí que nuestra perspectiva es que hay pues un nivel de concreción y de exigencia en los objetivos de ciertos sectores productivos, como el de la energía o como el de la movilidad, que son muy importantes. Hay otros sectores como el de la agricultura, donde creemos que se podría ser más concreto, y que el ser más concreto ayudaría a que luego esa transición pudiese ser más acelerada y más ordenada, pero sobre todo nuestra principal cuestión o nuestra principal propuesta para mejorar la ley sería con respecto a los objetivos que se le ponen al sistema financiero, que sería el de incluir en las obligaciones de reporting lo que se llama el alcance 3 de los acuerdos de París, ¿no? El alcance 3 de la medición de las emisiones de carbono del sistema financiero. Para explicarlo brevemente, el alcance 1 y 2 pues son los alcances que se corresponden con los consumos propios de las organizaciones, y el alcance 3 es ese alcance que tiene que ver con la cadena de valor de proveedores y clientes y sus emisiones. En el sistema financiero el 1% aproximadamente de las emisiones son el alcance 1 y el alcance 2, pero la mayor parte de las emisiones son las emisiones que se generan a través de su cartera de inversiones. Y en este momento, en el anteproyecto de ley, exclusivamente se exige a los bancos hacer públicas sus emisiones del alcance 1 y 2, y nosotros entendemos que para tener una visión confiable de cuál es el impacto de una institución financiera, el alcance 3 debería ser incluido, y así lo hemos sugerido. Vale, ahora nos piden una valoración de lo que habéis hablado del compromiso firmado en la COP de los bancos que operan en España, y preguntan que si creemos de verdad que los otros bancos tienen la capacidad de cumplir ese compromiso, bueno, y sobre todo cuál sería nuestro papel para ayudar, impulsar, favorecer o algo así para que se cumpliera el compromiso. O sea, yo creo que el desafío de la situación que tenemos con respecto al cambio climático y también con respecto a la desigualdad es tal que yo creo que ya a estas alturas reconocemos todos que necesitamos la participación de todos, ¿no? La participación de las administraciones, la participación de los ciudadanos, la participación de las empresas y del sistema financiero, y dentro del sistema financiero tenemos que formar todos parte de esa transición. Y yo creo que esto es un elemento esencial, no solo un crecimiento de tríodos va a hacer posible el cambio, necesitamos sumar todos, y en ese sentido es para mí muy positivo que estemos todos en marcha y que podamos tener un trabajo en común y compartido. Luego siempre seguirán existiendo diferencias, ¿no? Como mencionaba Peter, de nuestro papel liderando de alguna manera esa transformación de las finanzas, que creo que puede ser un buen ejemplo para demostrar tanto al resto de instituciones como al regulador de que es posible hacer otra forma de banca y ejercer un poco de tractor para que el resto de las instituciones puedan ir dando los pasos, ¿no? Hablábamos de PICAF, el hecho de que Triodos ya publique desde hace 2 años su huella de carbono, pues hace ya evidente que es posible medir la huella de carbono de la cartera de los bancos, con lo cual tarde o temprano el resto de instituciones financieras, si el regulador o los propios ciudadanía o los clientes se lo exigimos, lo irán haciendo. Entonces, yo creo que 2 sitios distintos, ¿no?, para un banco como el nuestro y para la transición del resto de las instituciones, pero un objetivo común en el que hay una interdependencia clara. También, bueno, ahora nos preguntan, en esta etapa que llega de crisis, que si se prevé que puede haber subida de comisiones. Bueno, yo creo que la experiencia que tenemos sobre la salida de la crisis anterior y las expectativas de los costes regulatorios y de los costes de ese nuevo papel de guardián de la prevención del blanqueo de capitales han sido elementos que han hecho que el propio servicio bancario tenga una complejidad mayor y por tanto unos costes mayores, y por otra parte está esa necesidad de inversión en la digitalización. Entonces, en función de cómo se vaya orquestando toda esa necesidad de mayores regulaciones o esa evolución de la digitalización,
creo que podemos tener mayores o menores cambios en las comisiones. A día de hoy no tenemos una previsión concreta, pero sí que creo que la observación de la situación de la crisis, los tipos de interés negativos, los costes regulatorios y la digitalización nos hacen pues no poder ahora dar una visión concreta o cierta de lo que pasará en el futuro próximo. Ahora nos preguntan por los compañeros y compañeras, no sé si se refiere a España o a todo el mundo, por eso os la hago a los dos. ¿Cómo está trabajando la plantilla de Triodos Bank ahora que se ha acabado el estado de alarma? Dice que le gustaría saber que su banco cuida y va a cuidar a sus empleados. Sí, por supuesto, nos ocupamos de nuestros compañeros. Son una fuerza para el cambio fundamental y son las personas que ayudan a nuestros clientes y que nos conectan con ellos. Así que eso fue lo primero que mencioné. La situación, al menos en los Países Bajos, es así. Ahora, España creo que es así. Creo que la mayoría de la gente está trabajando todavía desde casa. Y en línea con la reglamentación de los gobiernos, pero paso a paso esperamos que podamos ir volviendo a la oficina, ver si todo esto es posible dentro de la reglamentación, pero tenemos que tener un enfoque muy precavido en todo esto. Yo espero que en cierto momento podamos volver a vernos en directo, cara a cara, y yo espero que esto no dure muchos meses más. Al mismo tiempo, tengo que decir que la experiencia de trabajar desde casa y de una forma más digital, las conferencias como las que tenemos ahora, como esta que estamos teniendo con los titulares de CDAs, nos están permitiendo experimentar las partes buenas que tienen estas nuevas formas de comunicación. Parte de esto ha llegado para quedarse, pero evidentemente la gente tiene ganas de ver a sus compañeros en directo, yo también, sin duda. Sí, hoy podemos disfrutar, vosotros no les veis, pero aquí hay como unos 10 o 12 compañeros del banco que no nos habíamos visto desde hace ya unos meses, y de hecho vamos a aprovechar para cuando acabe este rato, para manteniendo las distancias de seguridad, tomarnos el primer vino juntos, pero como decía Peter, aquí en España también mantenemos a la mayor parte de la organización trabajando desde casa, excepto en la red de oficinas, donde justo desde este pasado lunes, pues ya la mayor actividad, el que los comercios empezasen a abrir, han incrementado el número de visitas a las oficinas, y ya aproximadamente en cada oficina existe pues, o están presencialmente la mitad de las personas que trabajan en esa oficina, ¿no? Así que la red comercial, la gente que está más cerca de los clientes, están un poco más avanzados, pero con todas las medidas preventivas que ello requieren, y en principio continuaremos en estas circunstancias hasta el mes de septiembre. Ahora tenemos una pregunta que yo creo que no puede ser más internacional, porque la pregunta es que ¿cómo valoramos el nivel de solidaridad actual en Europa en el contexto de pandemia, y en qué medida un banco como el nuestro contribuye a que esa solidaridad sea más grande? Yo puedo hablar por el banco, y nosotros nos sentimos cada vez más un banco, una comunidad. Para nosotros no es una cuestión, ya que la solidaridad dentro del grupo está presente, y nosotros disfrutamos de esa riqueza que tiene el ser un banco europeo, y quizá para algunas personas, para algunos políticos, nosotros podríamos ser un ejemplo de cómo abordar esta cuestión con ese ideal europeo. Creo que podrían tomar ejemplo de nosotros. Ahora nos preguntan, yo creo que es para ti, Miquel, que dice que esta persona que es fundamental instruir a los jóvenes en sostenibilidad y en saber cómo usar su dinero, que para cuándo cuentas o otras acciones para ellos que son el futuro, específicas para ellos, entiendo, por la pregunta. ¿Cuentas o...? Cuentas y luego acciones, las dos cosas, cuentas y acciones de cualquier tipo para ellos. Sí, yo creo que desde hace unos años hay unos programas de educación financiera, ¿no?, desde la anterior crisis,
que se han centrado fundamentalmente en dar o en cultivar la parte más técnica financiera de toda esa formación. Y nosotros estamos ahora replanteándonos o planteándonos cómo podemos ayudar a toda esa gente joven a mirar a la economía no tanto desde esa parte técnico-financiera, sino más desde esta parte de qué supone la economía en la relación entre las personas y cuál es el impacto de nuestras decisiones económicas. Y que a día de hoy no tenemos nada en concreto, pero sí que es verdad que es una reflexión que no solo es que se nos hayan ocurrido a nosotros, sino que muchos de los clientes del banco nos lo exigen cada día más. Y con respecto a los productos, también es cierto que estamos teniendo solicitud de ese producto para el joven y ese producto digital. La respuesta o la propuesta que en este momento tenemos sobre la mesa entendemos que es una propuesta absolutamente válida también para el colectivo de las personas jóvenes, porque son ellos los que más nos están pidiendo la transparencia, son ellos los que más nos exigen saber dónde se está invirtiendo su dinero, y el esfuerzo que nos piden va más por la parte de las comisiones, la reducción de las comisiones, y que en este momento pues nosotros tenemos un producto con unas comisiones que entendemos que puede también formar parte de esa educación financiera y de ese precio justo del que estábamos hablando, ¿no? No los productos solo por ser gratis son buenos, el precio justo forma parte de la consistencia de ese producto, y en la medida de nuestras posibilidades intentaremos ajustar las comisiones a las personas que estén en mayor riesgo de vulnerabilidad, ¿no? Y en ese sentido sí que disponemos de otro tipo de productos para los colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión, con unas tarifas diferentes. Nos dicen que, bueno, que saben que es importante para el banco el consumo responsable, y que si hay prevista algún tipo de relación o de acción o de colaboración con el Ministerio de Consumo del Gobierno actual para intentar impulsar más la banca ética en España, como se ha hecho, por ejemplo, en Italia. Bueno, sí, yo creo que no es tanto con el Ministerio de Consumo, sino con la regulación financiera, ¿no? Y esa exigencia de que todo producto financiero acompañe, además de la información de riesgo, esos semáforos y esas reglamentaciones de niveles de riesgo que se han establecido para ser más transparente con los productos. Entendemos que no solo deben de incorporar la parte de transparencia sobre el riesgo, sino la parte de transparencia sobre el impacto, y tener una regulación y una información que permita a las personas tomar decisiones en base a conocer cuál es el impacto del producto financiero. Y creo que ese es un elemento importante. Y el otro, que creo que también es una oportunidad de este tiempo, es hacer que en la medida de lo posible las finanzas sostenibles se apalanquen en la ciudadanía. Hoy día la protección del consumidor ha hecho que ciertos productos financieros de alto impacto no estén disponibles para los ciudadanos, y de alguna manera creo que los productos de impacto donde hay mayor demanda es en las personas, y esa regulación de hacerlos productos complejos por su impacto hace que solo estén disponibles para inversores profesionales y no para los ciudadanos, ¿no? Como un ejemplo, esos fondos de microfinanzas que hablaba Peter, que en Holanda son fondos que están accesibles para todas las personas. En España esos fondos, por regulación, solo pueden ser comercializados para inversores profesionales, ¿no? Entonces, replantear la regulación no solo por la protección del consumidor, sino también por la información en materia de impacto y la accesibilidad de los ciudadanos a los productos de impacto. Luego nos pregunta que saben que en algunos países el banco está cargando los tipos de interés negativo en algunos clientes, incluso en clientes de retail, que si en España va a pasar lo mismo.
Bueno, como todos sabéis, ahora mismo, y lo mencionaba en la presentación, los tipos de interés del Banco Central Europeo están al menos 0,5%, y eso es un tipo de interés que nos repercuten a nosotros por los depósitos que tenemos por las reservas de liquidez en el Banco Central Europeo. Nuestro trabajo es optimizar en la medida de lo posible los fondos confiados para hacerlos suficientes para poder financiar los emprendimientos sociales, y en eso estamos trabajando para mantener el equilibrio actual que tenemos. Ya estamos cobrando tipos de interés negativos a aquellas instituciones que tienen grandes ahorros con el banco, y estamos de alguna manera regulando con esos tipos de interés negativos el volumen de fondos confiados. Pero es cierto que en otros países del grupo, como en los Países Bajos, como en Holanda, pues ya se están aplicando tipos de interés negativos para todos aquellos clientes que tienen saldos superiores a 100.000 euros, al igual que se está haciendo en Alemania. Nos preguntan que si es posible, entiendo que desde aquí, abrir una cuenta en una sucursal de Triodos en Holanda o en Alemania, y que si es así, si hay algún tipo de limitación en cantidad o en otro tipo de cosas. Normalmente, y eso quizás necesitaría verificarlo, normalmente para poder abrir la cuenta necesitas tener la residencia en ese país, y por tanto, si no tienes residencia en los Países Bajos, la justificación de esa cuenta probablemente lo haga complicado, ¿no? Pero tendría que verificarlo, y si alguien quiere esa información con un poquito más de detalle, pues igual que nos llame y se lo confirmamos exactamente. Estaba mirando a ver si alguien me reafirmaba sí o no, pero sí, me dicen que sí, es así, que si no hay residencia no hay cuenta. Ahora hay dos preguntas que son casi iguales, y nos pregunta que les gustaría saber, como inversora en este caso, qué parte del presupuesto del banco se invierte en campañas de publicidad o de comunicación o en cualquier acción para que el banco sea más conocido, para ser así más clientes e inversores, y que de este modo podamos tener más capital para financiar a más emprendedores con impacto. Bueno, no sé de memoria el porcentaje, pero tenemos un presupuesto de marketing bastante equilibrado y bastante razonable. Lo que hacemos no es el marketing tradicional, sino que lo que hacemos es informar más a la gente sobre cuáles son los valores del banco, la visión del banco. Así que también en España ahora tenemos una película sobre el cambio después del coronavirus, y eso atrae muchísimo interés, y es más que una campaña de esas de tarifa plana, ¿no? de venta, pero es un vídeo con misión, con contenido, que realmente trata de apelar a esa gente que conecta con nosotros y con nuestros principios. Aquí hay una pregunta que no creo que sea personal, pero es a vosotros dos como individualmente, es que cómo habéis vivido personalmente y cómo os habéis adaptado, entiendo que en el trabajo y en vuestras funciones, en esta época con la irrupción de la pandemia. Yo creo que lo que nos da la energía es ver la forma en que mis compañeros están tomando esto como un desafío positivo, tratar de sacar partido, sacar algo bueno de esto. Eso es inspirador. Al mismo tiempo, yo tengo que admitir que a mí me cansa mucho quedarme sentado todo el día, o incluso a veces más, delante de una pantalla y tener llamadas desde Zoom o llamadas de equipo. Es algo que consume más energía, así que hay que equilibrarlo. Y yo comparto esa esperanza de poder reunirnos en persona lo antes posible para tener una vida más equilibrada en ese sentido. Así que positivo, pero está claro que tiene sus limitaciones y te coarta un poco con esto de las comunicaciones digitales, como tenemos que hacer ahora. Yo, por una parte, un sentimiento de un cierto privilegio. Creo que en situaciones así sentirse útil es una situación afortunada, y hemos podido compartir ese sentimiento y esa actividad con mucha gente,
ver la efectividad y ver el que puedes ayudar a gente a hacer lo que tiene que hacer en estos momentos, la verdad es que es, como decía, extraordinariamente gratificante y da mucha vitalidad. Por otra parte, también soy padre de tres hijos pequeños de 8, 5 y 3 años que no iban al colegio, y tanto esa parte digital del trabajo, la intensidad de todos los cambios que ha habido que hacer durante estos meses y el intentar hacer lo mejor posible las cosas en casa sí que han requerido de mucha intensidad y también con ganas de descansar, que no solo yo, sino también lo veo a mi alrededor, está siendo difícil descansar, esa inquietud de fondo, esa acumulación de responsabilidades, esa situación de no poder tan fácilmente diferenciar el lunes del domingo, el día de la noche, hace que esperemos con ganas las vacaciones y un poco de descanso, siempre y cuando podamos dejar las cosas bien hechas, que todavía nos queda un último acelerón. Ahora esta pregunta es para Peter. Nos preguntan que por qué no se extiende Triodos a otros países, incluso fuera de Europa, y lo dice desde el absoluto convencimiento de que somos una banca necesaria y más ahora. Y nos desea fuerza y que tiremos para adelante. Sí, lo entiendo la pregunta. Hay dos cosas. Hay una limitación desde un punto de vista normativo para abrir una nueva sucursal. Cuando abrimos en España, Miquel ya estaba allí, yo diría que fue relativamente fácil hacerlo. Todo el proceso, todos los trámites normativos con las autoridades. Hoy en día es mucho más complicado. No puedes empezar con 5 o 6 personas. Tienes que empezar ya con 40 o 50 personas. Así que hay unos costes de puesta en marcha muy elevados. Y tengo que admitir también que la rentabilidad del banco es por los costes regulatorios, y también los bajos márgenes de interés también está más sometida a presión. Pero hemos encontrado soluciones positivas. Nosotros hemos sido fundadores de la Global Alliance for Back New Values y hemos establecido, se estableció en 2009 y ahora tiene más de 60 miembros en todo el mundo, y es una organización que nosotros consideramos nuestra expansión fuera de Europa, digamos, ¿no? Hay algunos en Europa también, pero también fuera de Europa. Compartimos los mismos valores. Las líneas globales de banca y valores. Es una organización fantástica, estamos bancos extraordinarios y pensamos que esa es la forma de trabajar fuera de Europa, fuera de Triodos, hacerlo de una forma bastante eficaz. Así que no es una expansión de Triodos, sino una expansión de nuestras ideas. Yo creo que voy a lanzar ya la última pregunta. Nos pregunta que si tenemos previsto poder pagar con las tarjetas de Triodos a través de servicios como Wallet Apple o similar próximamente. Bueno, y vuelvo a la respuesta del Bizum, ¿no? Yo confío en que próximamente podamos ir desarrollando medios de pagos digitales, siempre y cuando veamos que es una solución que ya tiene de alguna manera una capacidad de servir al amplio espectro de los tipos de pagos, ¿no? que estamos todavía trabajando en ello. Como decía, pues Bizum ofrece unas situaciones, algunos de esos medios de pago nos generan algún conflicto con nuestra política de privacidad sobre el uso de los datos, y al final integrar la tecnología, la privacidad en el uso de los datos y el volumen de inversión que hace falta es una combinación que tenemos que acabar de engranar y que confiamos hacerlo pronto, aunque mientras tanto estamos razonablemente tranquilos de que los medios de pago que tenemos son suficientes para este momento. Muy bien, pues muchas gracias a Miquel y a Peter por las respuestas y sobre todo a vosotros por las preguntas y todas las aportaciones. A mí me parece que ha sido una gran conversación. Vamos a terminar puntuales, que en este tipo de encuentros es muy importante, bueno, siempre, pero en este tipo de encuentros más. Este año no vamos a poder tener el rato de charla posterior,
pero la verdad es que me parece que ha sido una conversación muy valiosa, como os decía, y que hemos podido cambiar muchas impresiones y aclarar bastantes cosas. Para terminar y antes de cerrar, deciros que en unos días vais a recibir una encuesta para valorar la reunión, un resumen de la reunión y también un link temporal para acceder al vídeo de la sesión completa, también para las personas que no han podido asistir. Y eso es todo. Esperamos veros otra vez el año que viene, a ver si el año que viene por lo menos algunos estamos en cara a cara. Y nada más, muchísimas gracias y hasta pronto.